Y bueno, hay una información aquí muy interesante y es que el Departamento de Justicia está abordando un problema. El problema es este. Imagínense ustedes que tenemos a un convicto no acusado de delitos violentos y que el hombre no puede tener acceso a las armas, ejercer su derecho a la segunda enmienda. Y el Departamento de Justicia está abordando el problema porque hay una nueva norma que está intentando implementar la fiscal general Pam Bondi que permitiría eliminar esta prohibición federal sobre la posesión de armas de fuego. Si la persona que lo solicita, que estuvo presa esta persona, no se considera un peligro para la seguridad pública, no cometió delitos violentos. Esta medida sigue la directriz del presidente Trump para abordar lo que la administración Trump describe como restricciones generalizadas e indebidas a los derechos de la segunda enmienda. Me gustaría saber la opinión de mi próximo invitado, más bien la reacción. Se trata de Julio Schilling, quien es politólogo. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? A ver, vamos a ver por aquí. Julio, creo que quítale el mute ahí. Ahí está. Ahí está, perfecto, perfecto. De lo más bien, gracias a Dios, Jorge, y un placer de acompañarte como siempre. Julio, esto que yo dije de que el Departamento de Justicia está abordando el problema de la segunda enmienda para aquellas personas que han estado presas y que no han cometido delitos violentos. Según normativas federales, no pueden tener acceso a armas de fuego. La administración Trump está diciendo, bueno, vamos a invocar la autoridad que tenemos para cambiar las cosas. Y si este solicitante que estuvo preso no ha cometido un delito violento, pues vamos a restaurarle el derecho a portar armas. ¿Tu reacción ante esto? Me parece algo consistente con la línea que ha tenido el gobierno de Donald Trump, tanto en defensa de la segunda enmienda como a favor de determinadas reformas del sistema penitenciario y sus condenas. Recordemos, en el primer término, Trump inició una reforma al sistema carcelario que muchos grupos minoritarios incluso lo apoyaron. En este caso, me parece sumamente relevante y consistente con el principio básico de tener armas. Una persona que ha pagado su precio a la sociedad en la cárcel y no ha sido condenado por cuestiones violentas, no se le debe de negar el derecho a portar armas, y me parece muy bien de parte del actual gobierno de los Estados Unidos, desde la Casa Blanca, tomar esta iniciativa. No es justo. Recordemos que lo primero que quieren hacer los tiranos es negarle el derecho de armas a los ciudadanos. Una ciudadanía armada es una ciudadanía que está dispuesta a defender su libertad. Sí, yo creo que eso es importante, ¿eh? Oye, hay una noticia que ha causado sensación, esa noticia ha ido tomando calor y es este intercambio de miembros de este cártel del Tren de Aragua que estaban en la prisión del Secot y que fueron intercambiados por 10 rehenes estadounidenses. Y hay varias líneas aquí de reflexión que a mí me llaman la atención. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a este intercambio? Porque algunos han alzado la voz y han dicho el gobierno de los Estados Unidos está negociando una vez más con una dictadura. Todo esto se ha hecho a través de El Salvador. No ha habido concesiones que yo sepa en el orden económico, como en el pasado con Richard Grenell. No sé si Richard Grenell está involucrado en esto, me parece que no,
pero quisiera tener tu perspectiva sobre el tema. ¿Cómo no? Hay que recordar que el primero en plantear esto fue el presidente Bukele de El Salvador hace unos meses atrás, donde le dijo, ya que se estaba quejando el dictador Nicolás Maduro acerca de la prisión Cicot, que dicho sea de paso, y es un hecho, es muchísimo mejor que cualquier cárcel cubana, venezolana, nicaragüense, boliviana, rusa. Así que ya quisieran muchos presos de esos países, chinas, estar en la cárcel de Cecot en vez de donde se encuentra. Eso es lo primero. Lo segundo, que él planteó que si tan ultrajado se sentía que estuvieran ahí venezolanos, miembros de gangas, que, entre paréntesis, fueron facilitados por el régimen dictatorial de Venezuela para que salieran del país y entraran a los Estados Unidos, pues que por qué no había un intercambio de presos. Entonces, bueno, eso quedó ahí. Es más, el propio dictador Maduro rechazó, se burló de todo eso, y ahora lo vemos en esta acción. No, yo no creo que hay nada aquí que criticar. Lo que sí llama la atención es el hecho de que, primero, están siendo recibidos en Venezuela básicamente como héroes. Sí. Y me parece bien porque desde el principio estos delincuentes del Tren de Aragua estaban funcionando como milicias de subversión para el socialismo continental. O sea, vinieron acá con el propósito expreso de establecer el terror y llevar a cabo una campaña de desestabilización de los Estados Unidos. Así que me parece, o sea, coherente que sean recibidos como soldados que son de el neocolonialismo cubano en Venezuela, sí. Así que eso es consistente. También hay que destacar que los presos políticos, para todo régimen socialista, siempre es una puerta giratoria. Tengo entendido que en cuanto a miembros de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado, me parece que no han sido incluidos en ese intercambio, de modo de que estos son piezas de canje que el régimen dictatorial de Caracas esperará que le den las indicaciones en La Habana para que probablemente ofrezca otro cambio de algún tipo de concesión, porque no necesariamente es de presos, muchas veces buscan alguna concesión, una dádiva, y sueltan algunos presos. Sí, tremendo esto. Mira, voy a hacer contacto rápidamente con José Antonio Colina, si me lo permites. Él es analista en tema venezolano, es venezolano, para que nos dé su reacción ante esto. Está aquí en la línea telefónica. José Antonio, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer saludarte a toda la audiencia. Gracias. Claro que sí. Tu reacción ante el tema del intercambio de estos 200 y tantos pandilleros del Tren de Aragua por 10 rehenes estadounidenses a través de El Salvador. Bueno, mira, me parece que básicamente esto lo que ha hecho es darle a cada quien una relación ganar-ganar. Gana la administración de Donald Trump, evidentemente, pues se quita la crítica, el peso de encima de haber enviado a El Salvador a 250 venezolanos. Unos dicen que son pandilleros, otros dicen que son gente inocente. A ciencia cierta, pues no se tiene la verdad absoluta, habrá de uno y de otro por allí. Y se quita Nayib Bukele la presión de encima también de que le sigan diciendo de que está encarcelando gente sin ninguna justificación, solamente porque los Estados Unidos se lo permite. Entonces gana Bukele, se quita eso de encima, gana la administración Trump, recibe 10 personas, algunos ciudadanos americanos, otros residentes que estaban secuestrados en Venezuela, y gana Maduro, por supuesto, porque en su narrativa, evidentemente, logró liberar, de acuerdo a su narrativa, a unas personas que estaban secuestradas en El Salvador. Se quita de encima la presión de tener a 10 norteamericanos ahí detenidos, encarcelados o secuestrados, y de paso suelta supuestamente, y digo supuestamente porque la lista que hemos visto hasta ahora son 57 personas, de los cuales algunos son presos políticos más o menos conocidos. No hay nadie de la organización 20 Venezuela, no hay nadie de los militares que están allí secuestrados por la tiranía. Entonces creo que en este aspecto, pues para Trump, para Bukele, para Maduro, gana, y quien pierde por completo en este caso es la oposición representada de María Corina Machado, que no fue tomada en cuenta para nada de esto. Gente de su organización política tampoco fueron tomadas en cuenta, o sea, no los dejaron en libertad, aun cuando han sufrido una arremetida enorme en las últimas semanas.
Entonces queda básicamente la oposición en manos de María Corina fuera de toda esta negociación y de todo este acuerdo, toda esta comunicación que existe entre esta administración y el régimen de Nicolás Maduro. Sí. Como quiera que sea, yo no voy a criticar a nadie que obtenga su libertad, independientemente sea quien sea. En el caso de los presos políticos, bueno, bien, que la hayan logrado. En el caso de los secuestrados norteamericanos, afortunadamente ya pueden estar acá en los Estados Unidos. En el caso de los que estaban en El Salvador, pues, si son pandilleros, como dicen, me parece una real estupidez decir que van a ir en contra de unos pandilleros que vinieron a los Estados Unidos a desestabilizar y terminen siendo recibidos como héroes en Venezuela. Sí, pero cada quien pues lo puede ver desde su óptica, pero para mí gana el régimen de Maduro, gana esta administración y por supuesto gana Nayib Bukele. Oye, esto es un dato al margen, pero tú sabes que cuando un recluso llega al SECOT, lo afeitan completamente, está sometido a condiciones duras. Como dijo mi invitado que también está aquí, Julio Schilling, las condiciones en el SECOT no se comparan ni por asomo con las condiciones de una cárcel política cubana. O sea, ya quisiera el Combinado del Este ser el SECOT por un día de fiesta, ¿no? Sí, el régimen es duro ahí en el SECOT porque estamos hablando de asesinos. Ahora, estaban todos gorditos, relativamente bien vestidos. Me llamó la atención que casi todos tenían camisetas de Marvel, casi todos, y el pelo crecido. Tal parece que esto ya se venía cocinando desde hace tiempo, porque los estaban como engordando, ¿no? Es posible, pero para mí eso es secundario, es irrelevante si estaban en buenas condiciones o no estaban en buenas condiciones. Eso para mí es completamente irrelevante. Sí, es un dato al margen, es solamente un comentario, ¿no? Sí, evidentemente. Sí, ¿me permite comentar, Jorge? Sí, claro, sí. Adelante. Sí, mira, permíteme comentar. Primeramente, no es un dato irrelevante, es un dato muy importante. Quiere decir que ha recibido un buen trato. Así que no es irrelevante. No es lo mismo un preso que sale esquelético a un preso que sale también es verdad, también es verdad. Es una falta de respeto decir que es irrelevante. Lo primer punto. Lo segundo punto, para información clara, los venezolanos que están en el SECOT han tenido un tropiezo con la ley norteamericana. Punto. Hecho. Eso no es una suposición, eso no es un estimado, es un hecho concreto. Confirmen los datos. Y lo tercero, si tiene alguna duda de que el Tren de Aragua fue enviado como milicias de subversión, está en efecto siendo eco de lo que está diciendo la dictadura en Venezuela. Claramente fueron facilitados. Sí. Ahora enseguida. A los Estados Unidos fue facilitado por la dictadura de Maduro. De modo de que sí, y si entiende, porque hay que entender, ese es el problema, que hay personas que no comprenden cómo es que opera el socialismo continental dirigido desde La Habana, de la cual Venezuela es una neocolonia. Entonces sí son enviados, igual que lo ha hecho el castrocomunismo, de enviar mecanismos de subversión. Así que los de Tren de Aragua claramente sí fue políticamente preparados y es consecuente que sean recibidos como héroes del régimen dictatorial. Adelante. Permitirme responder José Antonio. En primera línea, porque sí, no es relevante en virtud de que la narrativa del régimen es que estaban siendo amenazados y torturados en El Salvador, y eso no es verdad. Y entonces no es relevante precisamente por eso. Segundo, si uno sí es relevante, sí es relevante. No, perdón, yo lo dejé hablar, entonces déjenme hablar a mí ahora. Entonces, lo segundo, y es importante, yo soy venezolano y tengo una organización de exiliados venezolanos, y tengo registros de que de las 250 personas que estaban detenidas en El Salvador, por lo menos 70 no eran pandilleros. Eran personas que estaban bajo un estatus legal en los Estados Unidos, algunos se quedaron sin TPS y por tener tatuajes fueron enviados hacia El Salvador. Entonces, el hecho de que ya haya uno que no sea culpable y que no sea pandillero, ya eso hace que la gente que esté allí, no toda, se merezca ese trato. Porque en los Estados Unidos tuvieron un contratiempo con la ley. Perdón. Muchas personas tenían un estatus migratorio y cuando le quitaron el TPS o el parol, entonces por tener tatuajes fueron encarcelados. Eso no es cometer un delito en los Estados Unidos. Y tercero y sobre todo más importante, sí que es cierto, porque yo mismo lo denuncié en su momento, que la administración, el régimen de Maduro mandó gente para acá a atentar contra la seguridad de los Estados Unidos. Bueno, si eso es verdad, porque es así, porque yo mismo lo denuncié en su momento, ¿cómo tú agarras a unas personas que cometieron delito en territorio norteamericano y en vez de apresarlo por la ley norteamericana, por los delitos que cometieron aquí, lo envías a El Salvador y después lo mandas a Venezuela? Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Eso es como perdón. Eso es como que hubiesen agarrado a los que hicieron los atentados contra las Torres Gemelas y después los hayan mandado para Afganistán.
Eso no tiene ningún sentido en ningún punto de vista. Y a eso que yo me estoy refiriendo. Es A los que que son delincuentes, que los apresen, que los dejen encarcelados y que los deporten para donde les dé la gana. Ahora, a los que no, evidentemente no les es el mismo trato. Y si agarraste a unos delincuentes, no se los puedes mandar al régimen de Maduro de vuelta. Y eso fue lo que hicieron. Es que, José Antonio, son dos circunstancias distintas hacer la comparación con los terroristas de las Torres Gemelas. Eso por una parte. O sea, aquí se trató de un intercambio de prisioneros porque lo más importante para los Estados Unidos era recuperar a su gente, ¿no? Me parece que... Y me parece muy bien. Que por ahí va la cosa, ¿no? Yo eso no lo critico. Pero permíteme. Primero, insisto en que si la coreografía, el decir es irrelevante en el trato, es ignorar, o sea, totalmente, y hacer una equivalencia. Déjame terminar. Hacer una equivalencia entre una dictadura dictatorial y una que es prácticamente un régimen. Pero un momento, José Antonio, un momento. Pero un momento, deja que termine. Tienes que aceptar la corrección porque estás hablando en cierto sentido barrabasada. Pero usted no puede faltarle respeto a otra persona. Y la tienes que aceptar. Y segundo, me parece que estás haciendo que te sientas tan ofendido por el hecho de que en el criterio de los Estados Unidos, delincuentes venezolanos que cometieron algún crimen en los Estados Unidos forman parte, porque tú estás diciendo... Tú estás mostrando unos expedientes que contradicen los expedientes de... Perdón, hay información clara, que usted no la conozca, yo no tengo la culpa. Hay información clara de que no todos los que mataron a El Salvador eran delincuentes. El expediente que está presentando el gobierno de Estados Unidos. Si usted no lo sabe, no es asunto mío. Que estés tomando esta, o sea, posición que consideras, en vez de estar celebrando cuando aquí los intercambios de presos, yo creo que sí, si ahí hubiera habido alguien con la falsa equivalencia que tú estableciste de que hubiera atacado a las Torres Gemelas, puedes estar seguro que no lo cambien ni por Maduro mismo. Ahora, si son delincuentes menores a escala de los Estados Unidos que consideran que vale la pena que sea liberado un preso político, me parece magnífico. Yo creo que tú deberías estar brincando en una pata en vez de estar... La única diferencia... A ver, déjalo ahora, Chilling. La única diferencia que entre lo que usted está diciendo y lo que yo estoy diciendo es que yo respeto su punto de vista. Para usted, eso está bien. Yo le estoy corrigiendo, usted está diciendo que es ignorante. Ahí me está faltando el respeto porque yo no soy ningún ignorante. Yo tengo documentos probatorios que dicen que de los 250 personas que estaban en El Salvador, por lo menos 70 no cometieron delito. Por lo menos 70 no cometieron delito. Me voy a los otros 180 que quedaron disponibles, los que estaban restantes. Si la narrativa es que vamos a sacar a los delincuentes, con lo cual estoy de acuerdo, entonces ¿por qué envían a los delincuentes hacia quien los envió hacia territorio norteamericano a delinquir? Esa es mi narrativa. Yo no me estoy haciendo eco narrativa ni del régimen ni de nadie, estoy hablando de los hechos. El hecho de que usted no sepa, ¿verdad? Miren, caballeros, miren, yo en lo personal tampoco pienso que manden a la cárcel a alguien solamente por tatuajes. Correcto. No lo creo. No creo que porque una persona tenga un tatuaje. Ahora, si es un tatuaje que tiene que ver con pandillas, entonces sí. Bueno, mira, vale, yo te puedo asegurar, porque yo no soy ningún nuevo en esta situación. Yo tengo 20 años con mi organización. Ahí hay personas que tenían tatuajes y no son del Tren de Aragua. Eso es lo primero. Lo segundo, me parece una falta de respeto, porque tú puedes de repente dar tu punto de vista, pero tu punto de vista no es la realidad. Cuando dice que es ignorante, es una barra basada, le está faltando el respeto a la persona que está diciendo lo contrario. Yo no estoy de acuerdo, perdón, discúlpeme, yo no estoy de acuerdo, perdón. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo, pero yo no le falta respeto. Esa línea irrespetuosa fuiste tú y a partir de ahí ya todo vale. Tú fuiste el primero. Vamos a empezar por ahí. Segundo, tu lista contradice la lista de los Estados Unidos. Bueno, hermano, no es que mi lista contradice la de los Estados Unidos, no, usted está equivocado. Me parece que usted no lee información. Lamentablemente no lee. Usted cree que lo que usted sabe es la única verdad absoluta y ahí partimos que está equivocado. Yo dije que para mí ese dato era irrelevante. Dije que para mí era irrelevante. Yo dije que para mí era relevante y a usted no le falta el respeto. Yo no dije que lo que usted ha dicho era una barra basada o que es digno de un ignorante. Entonces, bajo esos términos, bueno, si esa es su verdad, me parece muy bien. Es la suya y yo se la respeto. Pero evidentemente no es lo que yo pienso. Señores, hay una verdad y el umbral de la irrespetuosidad la cruzaste tú
No, en la manera miren, que- señores, que señores, es dueño no de la nos verdad, vamos, y no es señores, dueño de la verdad. señores, No es dueño miren, de la verdad. señores, está Julio, contradecido por la de los Estados Unidos. Julio, por favor, Julio, por favor, José Antonio, ya a este punto no nos vamos a poner de acuerdo. Por supuesto que no. Entonces, mejor me voy a la pausa comercial. Muchísimas gracias, José Antonio, por haber participado en este segmento. Julio, quédate, por favor, para seguir conversando un poco más sobre política americana. Bueno, el candidato a la alcaldía, Emilio González, a la alcaldía de la ciudad de Miami, informó a través de un comunicado de prensa sobre una decisiva victoria legal en su demanda contra la ciudad de Miami que va a permitir restablecer las elecciones del próximo mes de noviembre. Según la información difundida por su campaña, el Tribunal del Circuito Judicial 11 declaró inconstitucional la controvertida ordenanza de la ciudad que aplazaba por un año las elecciones hasta noviembre del año 2026. De acuerdo con el anuncio de Emilio González, invitado a nuestro programa con frecuencia, dicho sea de paso, el fallo de la jueza Valerie Magno Schur garantiza que la elección general se celebre el 5 de noviembre de este año, como estaba previsto originalmente. Esta decisión implicaría que el alcalde Francis Suárez, quien enfrenta límites de mandato, y el comisionado Joe Carollo deberán dejar sus cargos en noviembre. Voy a intentar traer a Emilio González para conversar sobre este tema tan interesante. Por lo pronto me acompaña Julio Schilling, que ya viene del segmento anterior. Julio, quisiera que me hablaras antes de proseguir de un simposium que va a haber acerca de la UMAP, o sea, las unidades militares de ayuda a la producción, campos de concentración comunistas, en la década de los años 60, al comienzo de aquella dictadura castrista. Por favor, coméntanos acerca de este simposio. ¿Cómo no? Este jueves, el 24 de julio, a las 5:30 de la tarde, hora del este, en la Biblioteca Regional de Westchester, se va a llevar a cabo el simposio la UMAP. La UMAP, como tú bien mencionas, fue un experimento comunista para tratar de con el pretexto de que estaban ayudando a la producción, particularmente en la agricultura, pues estaban tratando de formar el hombre nuevo y que cualquier persona, porque recordemos que el comunismo tiene su proyecto de ingeniería social que busca formar un hombre nuevo, y personas que ellos consideraban que podrían ser contestatarios, los metían ahí y básicamente se cometieron horrores. Y la idea es relatar esta realidad para que no se olvide. Vamos a tener más de 9 sobrevivientes de los campos de concentración. También vamos a tener al director Lilo Vilaplana, Reynold Rodríguez, que Lilo Vilaplana está preparando, está filmando una película sobre la UMAP, que esto es muy importante porque la idea es llevar toda esta experiencia, esta historia a la pantalla para que nunca se olvide. Esto es nuestra historia, y si queremos una Cuba en el futuro libre y que no vuelvan al poder los comunistas, es necesario recordar todos estos crímenes de lesa humanidad que se cometieron, y de eso se trata. La entrada es completamente gratuita, abierta al público, y para las personas que no van a poder asistir por distancias, pues pueden verlo en transmisión en vivo y en directo por patriademarti.com. Se va a transmitir a través de diferentes plataformas, pero tal vez esa sería la más fácil, patriademarti.com. Excelente. Mira, hay una información aquí muy interesante, y es que el secretario de Estado Marco Rubio impuso restricciones de visa de los Estados Unidos durante el fin de semana al magistrado Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal de Brasil en respuesta a su papel en la censura a estadounidenses y a la cacería de brujas política en contra del expresidente Jair Bolsonaro. Las restricciones, y esto lo explicó el Departamento de Estado, también afectaron a aliados del juez Moraes en el tribunal
y a sus familiares inmediatos. Según el fiscal general de Brasil, Jorge Messias, otros magistrados del tribunal y el fiscal general Paulo Gonet, quien recientemente pidió la condena de Bolsonaro, también vieron revocadas sus visas estadounidenses. Y Rubio dijo, Marco Rubio, secretario de Estado, dijo que el presidente Donald Trump dejó claro que su administración va a responsabilizar a los extranjeros que tienen que ver con la censura a la libertad de expresión protegida en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, el presidente está defendiendo a Jair Bolsonaro. Los detractores de esto dicen que tiene que meterse Estados Unidos a defender a un expresidente de Brasil, en este caso a Jair Bolsonaro. ¿Cuál es tu respuesta a esto? Primero, Brasil, tenemos que recordar, fue uno de los proyectos pilares del Foro de Sao Paulo. O sea, Lula da Silva fue uno de los instrumentos que Fidel Castro escogió. Lula da Silva fue entrenado en Cuba por la inteligencia y el modelo dictatorial se ha tratado de llevar a diferentes lugares. Lamentablemente ha tenido éxito en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. En Brasil no tuvo éxito por, entre varias razones, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro era un militar trabajando en el sector de la inteligencia y entendía perfectamente bien el papel del castrocomunismo en la subversión y lo que estaban tratando de hacer en Brasil, y eso no lo permitió. O sea, no se logró, y ya desde el poder político, cuando gana las elecciones, pues logra terminar con el proyecto de los médicos, las brigadas castristas de médicos neoesclavistas, etcétera, y destapó esa realidad. Fue Jair Bolsonaro el que destapó la gran estafa de Cuba comunista en cuanto a la utilización del sector médico para enriquecerse y a la misma vez no solo ofrecer una rentabilidad, sino un sector de esos médicos son oficiales de la inteligencia, que es con el fin de promover la subversión. Bien, desde que perdió, bueno, la realidad es que hubo ciertas irregularidades en las elecciones últimas y hay un contexto aquí muy parecido entre lo que le pasó a Donald Trump y lo que le ha pasado a el expresidente Jair Bolsonaro en cuanto a las elecciones. Jair Bolsonaro cuestionó y expresó con toda libertad varias irregularidades que hubo y eso le ha valido para lo mismo que querían hacer con Trump, de decir que quería dar un golpe de Estado. O sea, aquí tenemos un patrón idéntico prácticamente. En Brasil, y este juez, Moraes, ha sido el encargado de promover campañas de censura bajo el manto falso de que están combatiendo la desinformación. El X, por ejemplo, es altamente censurado para toda la población brasileña en cualquier cosa que sea antigubernamental. O sea que estamos viendo en Brasil una especie de despotismo blando, donde de una manera selectiva, lo mismo que estábamos viendo acá hasta hace unos años. Entonces, esto es una movida muy importante que va unido al anuncio de Donald Trump de poner los aranceles de un 50% a Brasil a raíz de la grave injusticia que se está cometiendo contra no solo el presidente Bolsonaro, sino Brasil entero. Esto es muy importante entender y hemos hablado, y en tu programa hemos tocado este punto, que los aranceles no solo era una cuestión económica, sino era una cuestión moral y una herramienta de política de Estado, y aquí la vemos aplicada por un instrumento del socialismo continental que es el Brasil de Lula da Silva y Jair Bolsonaro, precisamente por su papel de combatir el socialismo continental que está pagando este precio. El presidente Trump lo entiende, lo apoya y esperemos que ese apoyo se incremente en otras medidas secundarias más fuertes aún.